Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. André Benavides, abogado constitucionalista. Buenos días, gracias por acompañarnos. Va el presidente, como dice el gobierno, pese a la ilegalidad de lo que hizo ayer la Asamblea Nacional. ¿A usted le parece que la Asamblea Nacional se extralimitó, actuó ilegalmente? Buenos días, estimado Milton. Un cordial saludo para usted, para Verónica y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Sucesos. Nosotros ya hemos comentado que este proceso tiene varios vicios en el trámite, desde el momento que se presentó, su paso por el Consejo de Administración Legislativa y evidentemente las actuaciones que se dieron tanto el sábado en la Comisión de Fiscalización y Control Político, así como también en la convocatoria que se hizo el sábado por parte del presidente de la Asamblea Nacional. Y aquí hay que ser bastante precisos en el tratamiento de cómo se da un juicio político, porque si tú vas ya a la etapa en la cual el presidente de la República tiene que comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional, tanto el artículo 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa te dice que debe ser convocado y te debes de defender del informe que apruebe la comisión. Y en ese sentido se han utilizado algunos tipos de artificios para, con la justificación de destrabar este proceso de control político, poder llevar a cabo ya como tal la interpelación en contra del presidente de la República. Pero la gran pregunta aquí es, ¿tú puedes ser interpelado sin informe de la comisión? Más allá de que sea una mera recomendación, pero al menos ese es uno de los requisitos que te establece la ley de la función legislativa. Y lo segundo, si es que no hay informe de la comisión que sugiera el juicio político o el archivo, ¿qué prueba tú vas a practicar? ¿La que anunciaron cuando se presentó la solicitud inicial de juicio político? ¿O también vas a utilizar la prueba oficiosa de la Comisión de Fiscalización que a la final del día no fue ni siquiera valorada porque no hay informe? Y en ese sentido yo me atrevería a decir, estimado Milton, que la violación, la posible violación del derecho a la defensa, del debido proceso, no es solo en contra del presidente de la República, sino también en contra de los acusadores e interpelantes, porque prácticamente te quedaste sin prueba también. ¿Qué prueba vas a practicar? Pero ya me dirán algunos, no, es que esto es político y lo que se va a determinar es la responsabilidad política, cosa que no es tan así, porque si no, ¿para qué tienes como causal de juicio político un delito en el cual debes demostrar ese nexo causal entre los actos y los elementos del tipo penal? Pero eso no significa que sea un juego del todo válido y que puedas hacer lo que te dé la gana. A ver, entonces, vamos un poquito más atrás. Hasta el sábado, todo andaba dentro del carril constitucional. Se habían cumplido los plazos en la Comisión de Fiscalización, habían practicado las pruebas, habían cumplido el tema de realizar el informe, hasta que llegue el día de la votación dentro de la comisión y no hay los votos para que ese informe sea aprobado. ¿Qué debió pasar ahí? A ver, yo creo que me voy a apartar del criterio del Procurador General del Estado. A algunos capaz no les va a gustar lo que voy a decir, pero prefiero ser objetivo respecto de este tema porque está generando un mal precedente para otros juicios políticos. La Ley Orgánica de la Función Legislativa te dice que necesitas de un informe motivado en el cual se recomiende el juicio político o el archivo. ¿Qué es lo que pasó el sábado? El sábado se presenta un borrador, una propuesta de informe que a la final del día no tuvo los votos. Y lo que te dice la práctica parlamentaria es que si ese informe no tiene los votos, lo que debe pasar es que se mocione otro informe y ese informe sea sometido a votación. Y si tú tienes los votos, será aprobado y será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional. Eso pasa en cualquier proyecto de ley. Eso ha pasado en algunos juicios políticos. Yo no sé por qué aquí se le quiere dar otro alcance a la figura del informe de la comisión en lo que tiene que ver con juicio político.
Y ahí vemos que existe una violación por parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político, porque tú estás limitando la deliberación que tienen en esta mesa legislativa. Yo sé que tienen todas las intenciones de ver la forma de cómo se traba el juicio político y todo. Sí, ya, es parte del juego político que se da en la Asamblea Nacional, pero tú no puedes desconocer normas que existen en el ordenamiento jurídico. Si es que tienes un informe y tienes los votos, aprueba. A la final del día es un informe que, si bien es cierto, solo recomienda, pero también te traza la cancha de lo que tú puedes defenderte. Y ahí vemos lo que ha pasado el día sábado. Entonces, desde mi punto de vista, se equivocó la comisión y se equivocó el Procurador General del Estado, porque sí, los otros asambleístas sí pueden presentar un informe. Pero no lo hicieron cuando estaban elaborando. O sea, el mismo procurador dice en su alegato que hay un informe de posturas o una postura de los asambleístas. Y cuando van a la comisión de fiscalización, cuando estaban los asesores elaborando el informe, lo que fueron es a reclamar, a increpar, no a presentar nada. Eso les decía Villavicencio además del día sábado. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué lo quieren hacer ahora? Ahora, también la pregunta es, ¿y por qué Villavicencio no aceptó que lo presenten el sábado? Hay para todos aquí. Yo creo que existe responsabilidad de lado y lado. En eso sí estoy de acuerdo con usted, Milton, porque cuando uno trabaja en un informe de una comisión, lo que supone es que tú tienes reuniones previas, que no necesariamente se le hace con convocatorias oficiales, en el cual se van a sentar los asambleístas, los asesores, y van a delimitar la estructura de por dónde debería ir ese informe. Eso ha ocurrido siempre en las comisiones, porque con eso adelantas el trabajo y ya sabes por dónde tienes que ir y no estás perdiendo el tiempo sabiendo que no tienes los votos para aprobar ese informe. Y en el peor de los casos, suponiendo que unos hicieron el informe y otros no hicieron el informe, tú tienes la posibilidad de mocionar la aprobación de otro informe, cuestión que fue impedida. Y aquí lo que se ha dicho, que el único informe que vale es el informe que redactan los asesores de la comisión, lo cual está desconociendo la facultad de mocionar que tienen los otros asambleístas. Entonces aquí la responsabilidad es tanto para el presidente de la comisión y también para los asambleístas que querían el juicio político y que no tomaron los recaudos necesarios para que esta cuestión no pueda escalar a lo que pasó el día sábado, sino que pueda tener un informe que sea sometido a votación. Inclusive podrían haber presentado 2 días antes el informe para que ese día se lea hasta ese borrador de informe y se tome una definición. Claro. Son las 8:48, estamos conversando con André Benavides, abogado constitucionalista. Doctor, buenos días. Y yo quiero preguntarle, bueno, ya la situación se dio lo que se dio. Ayer la Asamblea decidió el enjuiciamiento político y la pregunta es, bueno, ¿qué pruebas tendrán que usar? ¿Podrían usar las que están en el informe que no aprobó finalmente la Comisión de Fiscalización? Desde mi punto de vista, no, porque a la final esas pruebas son oficiosas de la Comisión de Fiscalización. Y aquí hay que tomar en cuenta un antecedente. A ver, cuando se presenta la solicitud de juicio político, se lo hace por 3 causales: por la de conclusión en EMCO, por la conclusión en Petroecuador y el peculado en Flopec. La mayor parte de esas pruebas anunciadas tienen que ver con la conclusión en EMCO y en Petroecuador. Ya de carambola le metieron de relleno la acusación constitucional de peculado en Flopec y por ahí hay 2 que 3 pruebas. No hay absolutamente nada. Y la comisión, los integrantes que son oposición del gobierno, tratando de coadyuvar a que no se caiga el caso o tratándole de sostener el caso, presentan prueba oficiosa. Pero ahora que no tenemos informe, yo podría tomar en cuenta una prueba que fue pedida de oficio por la comisión, que no fue practicada, sí fue, pero no fue valorada y que no consta en un informe. Desde mi punto de vista, yo no podría. Y en ese sentido, más bien, tanto los acusadores constitucionales cuanto el presidente de la República deberían prácticamente limitarse a lo que está en el nivel inicial, en la solicitud de juicio político. Porque tú, cuando haces el informe, ves la relación de la prueba con los hechos y llegas a una conclusión, pero no existe ni la relación de la prueba con los hechos ni la conclusión.
Entonces, ¿para qué vas a utilizar esa prueba? Y esos son los defectos que se dan ya en esta fase del juicio político, sumado a eso a la convocatoria que hizo el presidente de la legislatura. Y ahí, sobre la convocatoria que hace el presidente de la legislatura, doctor, aquí el presidente es como que se salta el 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice que el presidente tiene que socializar el informe y no le entregó a ninguno de los asambleístas del informe. Lo que hace es una convocatoria directa, argumentando, me imagino, porque no lo he escuchado a Saquicela decir, no sé si habrá hablado y explicado, argumentando que no había informe o que el informe no fue aprobado. Bueno, también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, estimado Milton. Cuando se redactaron las reformas en el año 2020 a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, justamente eran para corregir ese defecto que pasaba en la Comisión de Fiscalización, que era la Comisión del Archivo o era la Comisión del Limbo Jurídico. Entonces, en lo que tiene que ver con el juicio político a las autoridades del 131 de la Constitución, ministros de Estado, Consejo de Participación Ciudadana, entre otros, se establecen reglas expresas para cada situación que se puede dar. Reglas expresas si es que recomiendan el juicio político. Reglas expresas si es que recomiendan el archivo y reglas expresas si es que no hay los votos y no hay informe de la comisión. Ya, existe detallado minuciosamente cada uno de estos escenarios. Pero el legislador del año 2020 se olvidó de estos escenarios, de estas reglas, para lo que tiene que ver con el juicio político al presidente de la República. Y yo sí me atrevo a decir que existe un vacío jurídico cuando se presentan este tipo de situaciones, porque no te dice qué pasa si es que no hay los votos, qué pasa si es que no hay informe, porque ahí tú puedes comprometer un derecho a la defensa, porque la convocatoria para llevar a cabo la interpelación es con un informe. Pero ¿qué informe existe? No existe ninguno. Y por eso es que el presidente de la Asamblea Nacional, porque no tenía norma que le ampare en este tipo de situaciones, utiliza el 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y dice, como no hubieron votos ni informe, aplico el 142 y destrabemos este tema. Y para eso utiliza incluso mayoría simple. Pero bueno, ya, supongamos que nos saltamos ese tema y vamos ya a la interpelación, a la convocatoria de la notificación del juicio político. ¿Qué informe vas a adjuntar? Y lo que van a hacer, y que ya estoy viendo, es que no te van a mandar el informe, la convocatoria con el informe, sino que te van a mandar el expediente. Y lo que te está diciendo es, miren, con el expediente acusador, usted vea de qué acusa, interpelado, vea cómo se defiende. Pero ayer ya se presentó un texto de parte de la asambleísta Viviana Veloz. Me imagino que discutirán sobre eso. Pero ese texto, si uno revisa la resolución, el artículo 1, más o menos te está guiando por dónde debería ser la conclusión de ese informe, pero al final del día no existe informe, porque el informe se aprueba en la Comisión de Fiscalización. Cualquier otro documento que sea enviado, que sea adjunto a esta resolución, para mí no tiene ningún tipo de valor jurídico. Es que cuando usted escucha a algunos asambleístas, doctor Benavides, es como que no importa, aquí lo que importa son los votos. Entonces, si es que ese es el criterio, y la otra, esto no es jurídico, esto no es judicial, esto es político. Entonces, cuando usted escucha esos criterios, es fácil pensar, ¿y para qué tanta cosa? ¿Por qué no se convoca a una sesión en determinado día? Hay los votos y se destituye al presidente. Facilito. ¿Para qué tanta cosa si se va a desconocer el procedimiento de ley? Respecto de eso, 3 comentarios, estimado Milton. El primero, parte de la responsabilidad de lo que está ocurriendo actualmente en la Asamblea Nacional tiene la Corte Constitucional. Porque la Corte Constitucional, a pesar de haber advertido los vicios en el procedimiento, a pesar de hacer un llamado de atención a la Asamblea Nacional que no toma con la suficiente prolijidad este tipo de procedimientos, dijo, no importa la inobservancia del trámite, siempre y cuando eso no afecte el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, dele. Y eso se han agarrado los asambleístas para que pase
lo que ocurrió el día sábado, tanto en la comisión como parte de la convocatoria del presidente de la legislatura, y también lo que pasó el día de ayer. Entonces, como dicen, como esto es político y la Corte ya nos dijo que no pasa nada si se inobserva el trámite, sigamos nomás. Y lo segundo, algunos dicen, no, es que esto es político y la responsabilidad política es diferente que la responsabilidad jurídica, pero por supuesto. Pero si tú me pones como causal de juicio político un delito, evidentemente tienes que al menos verificar que este caso, que la causal se subsuma en el tipo penal, al menos aparentemente. Pero vemos claramente que no ha ocurrido aquello, que no se ha establecido, por ejemplo, aspectos del tipo penal muy simples. Por ejemplo, la responsabilidad es directa del presidente de la República. Si es que el presidente de la República distrajo los fondos públicos, ¿benefició a quién? ¿A él mismo? ¿A un tercero? ¿Cuál es el monto del perjuicio para el Estado? Y verificar si es que el presidente tenía la posición como funcionario público para disponer esos recursos. Entonces, eso no existe. Ahora, un tercer comentario. Claro que estamos en una instancia política, pero eso no significa que es un juego del todo vale ni un cheque en blanco, porque se deben respetar mínimos constitucionales como el debido proceso, mínimos como constitucionales como el que tú puedas contradecir la prueba. Y eso, en las actuales circunstancias, no existe. Y lastimosamente parece que la Asamblea Nacional está más preocupada con los votos del juicio político de cara a la renovación de autoridades el 14 de mayo. Entonces, claro, aquí ya ni siquiera importa si es que hay o no hay peculado, sino el voto para el día domingo, y ese voto se traduce en lo que pueda pasar en la censura y destitución. Entonces, vemos que no se ha tomado con responsabilidad este caso y obviamente que priman los intereses personales. Y si la votación de ayer se traduce en lo que pueda pasar el domingo, entonces Saquicela será reelegido. Pero con esos votos, Lazo no será destituido. Es decir, si contamos los 88 de ayer, se pasan 18 de lo mínimo para elegir presidente y les faltan 4 para votar al presidente de la República. Respecto de la votación de ayer, se pueden hacer varias interpretaciones y vaticinar algunos escenarios. Un escenario nos diría que la votación de ayer prácticamente santificaría una posible reelección de Saquicela, ¿ya? Eso nos podría decir. Pero ya de cara del juicio político, yo veía ayer una contradicción. Los que quieren el juicio político festejaban porque les faltaban 4 votos. Y los que son oficialismo, en cambio, festejaban porque les faltaron 4 votos para la censura. Entonces vemos que de ambos lados festejaban. Pero yo creo que esa es una victoria pírrica, porque al final del día, esto recién comienza y ver los votos, esos recién se va a poder determinar en el día 0, que va a ser el día jueves, viernes o sábado de la próxima semana. Ahí veremos si es que en efecto existe esa mayoría. Y obviamente que hablar de que ya existen los votos, de que no existen, que ya me salvé, que se cayó el presidente, para mí me parece todavía bastante prematuro, porque incluso no están tomando en cuenta un factor adicional. Los 88 votos te dan un indicio, sí, que te faltan 4 o te sobran 4, ya, listo. Pero también te da un indicio de que el presidente de la República, al verse ya comprometido, podría activar la muerte cruzada. Y entonces, si activa el presidente la muerte cruzada antes del domingo, probablemente el señor Saquicela se quede con los churos hechos. Entonces, son varias de las cuestiones que todavía pueden pasar. Y yo todavía no me atrevería a dar un pronóstico del juicio político, y menos aún con esta votación del día martes. Bueno, difícil dar un pronóstico, productor, dada la coyuntura y todo lo que hemos hablado. ¿Qué podríamos esperar en realidad? Porque, claro, usted menciona, hay mucha incertidumbre en realidad. Bueno, lo próximo que se ve venir, y vamos a ver que la interpretación de lo que ahorita estamos narrando va a ser diferente el domingo, porque el domingo pueda que exista un cabildeo y terminen con las justas el gobierno teniendo esos 70 votos y poniendo presidente de la Asamblea Nacional a otra persona. O podemos ver que esta mayoría que se ha consolidado en la Asamblea Nacional el día de ayer ni siquiera lo ponga Saquicela como presidente porque no hay los votos, sino pongan a otro personaje. Entonces, son varias cosas que pueden confluir, y yo creo que ahorita es en la interpretación, siendo hoy 10 de mayo, pero el 14 de mayo vamos a tener otra interpretación, y en el Ecuador
creo que la política en algunos casos sí es predecible, pero en este tipo de procesos yo creo que no vamos a saber el resultado hasta que obviamente se lleve a cabo la votación. Y todo puede pasar hasta ese día. Y sí, usted tiene razón y coincide con lo que acaba de decir el ministro Cucalón. Eh, la votación será cuando se vote. Ahí se sabrá lo que pasa. Y como usted bien decía, ayer festejaban los lunes, digo, los unos, por los pocos votos que les faltaban y porque se dio paso al juicio, y los oficialistas festejaban porque no tenían los 92, que sería el indicativo de que lo pueden destituir al presidente. Así que está en un pronóstico reservado, y esperemos a ver si la Corte interviene. La Corte debería intervenir. ¿Cuándo debería intervenir? La Corte Constitucional ya debería haber intervenido hace rato y ya se han Haciendo o hecho diciendo qué, haciendo seguimiento del cumplimiento de dictamen. pero ya Y parando el evidente, juicio o avalando lo que está pasando. ya sea de cualquier forma. Yo en este punto quisiera que la Corte Constitucional diga algo, porque parece que dio el dictamen y ya se encerró en su oficina y no sabe nada más del juicio político, cuando han pasado un sinnúmero de errores, un sinnúmero de violaciones al trámite que en mi concepto sí violenta el debido proceso y el derecho a la defensa. Pero vemos que la Corte Constitucional parece que está más preocupada de la consulta popular de Yasuní y del juicio político no le para bola. Y yo creo que capaz tomar en cuenta esto cuando ya esté censurado y destituido el presidente o se haya archivado como tal el juicio político. Y de ahí hará algún dictamen de seguimiento y dirá que se corrija esto, se mejore el otro. Pero yo creo que la actitud política, porque también actúan políticamente la Corte Constitucional, es no meterse en este proceso hasta que haya una decisión en el Pleno de la Asamblea Nacional la próxima semana. Bien, asambleísta, perdón por el agravio. Doctor Benavides, gracias por acompañarnos. Buen día. Muchas gracias por la invitación, Milton, Verónica, que estén bien.